Muy bien, para esta presentación no tengo conflicto de intereses. Este es el temario del que voy a hablar principalmente hoy. Las lesiones quísticas pancreáticas son múltiples, pero hoy día quiero centrarme fundamentalmente en estas tres, ¿no? El cistoadenoma seroso, las neoplasias quísticas mucinosos y los IPMN. Y de acuerdo a ello vamos a ver un poco lo que son las conclusiones y recomendaciones de algunos errores que pasan muy frecuente en la práctica gastroenterológica. Esta imagen es súper linda porque finalmente uno puede, desde el punto de vista teórico, diferenciar muy fácilmente lo que es un cistoadenoma seroso de una neoplasia quística mucinosa o de un problema que tenga un IPMN tanto de rama principal como secundaria. Pero esto en la práctica real no es tan fácil realmente como lo van a ver. Ustedes van a ver primero que es importante diferenciar entre los quistes mucinosos y no mucinosos, básicamente porque hay un componente de riesgo de neoplasia en el grupo, no, en el grupo mucinoso. Y se sabe que dentro del punto de vista de imágenes, hasta el 13% de las imágenes sacadas con frecuencia revelan algún grado o algún tipo de quiste de forma incidental. Y es más, en algunas resonancias que se hacen por algún tipo rutinario, hasta el 49% de ellas puede presentar algún tipo de lesión quística. En esta diapositiva van a ver algo que tienen que saberlo muy bien porque es la forma más práctica realmente de poder catalogar o de discriminar cada uno de estos quistes. A mí me gusta mucho el acrónico, es precisamente CISTIC, donde tenemos que ver las características y la localización, tanto la edad, el sexo, el patrón tumoral que tiene, la característica de la imagen y si hay comunicación con el conducto de Wirsum o no. Entonces, esas características van a ser bien importantes para que tanto imagenológicamente como en la parte de ecoendoscopía se pueda diferenciar uno de otro quiste. Vamos rápidamente al seroso. Para empezar, tienen que saber que es benigno. En la gran mayoría y casi la totalidad de los casos, está generalmente en la cabeza. Esta es la imagen típica que tendrían que ver, que sea básicamente microquística. Se da en mujeres en una gran mayoría de los casos, en muchas series hasta en 9:1. Presenta algunos septos delgados y puede presentar una calcificación central sin comunicación con ductos. Esto es la teoría. ¿Por qué les muestro esto? Porque ese patrón que es tan típico realmente solo se ve en el 45% de los casos. Y todos los demás son patrones tan atípicos que nos pueden llegar a confundir con los otros quistes, fundamentalmente con el cistoadenoma, con el mucinoso. Miren, que la forma macroquística o la forma mixta, entre ambas incluso pueden sumar el 50% de los hallazgos que se encuentran en un cistoadenoma seroso. Entonces, catalogarlo tanto imagenológica como ecoendoscópicamente suele ser difícil en algunos de los casos, pero sí tienen que saber que casi todos ellos suelen ser benignos porque la probabilidad de progresión a neoplasia es prácticamente nula. Entonces, a recordar muy bien lo del cistoadenoma seroso. Entonces, la recomendación del manejo, si ustedes están seguros de que es un cistoadenoma seroso, es simplemente manejo conservador y solamente van a punzar por ecoendoscopía en el caso de que el diagnóstico no sea claro. Hablemos de la neoplasia mucinosa quística. Aquí va un problema importante porque esta básicamente tiene un potencial maligno. Y si bien teóricamente se presenta más en el cuerpo, en la cola, puede presentar calcificaciones periféricas en cáscara de huevo, básicamente también puede confundirse muy fácilmente con un cistoadenoma seroso cuando tienen otras localizaciones así. Pero hay que aprender a reconocerlo como tal. Y esto sí es importante porque ya se ha demostrado en este estudio de Di Paola que cuando hay un tamaño mayor de 7 centímetros, engrosamientos septales o murales mayores de 3 milímetros o más de 4 loculaciones, el riesgo de neoplasia es mucho mayor. Veámoslos en número. Cuando vemos el tamaño mayor de 7 centímetros, la probabilidad y la exactitud que tiene para catalogarlo como maligno llega hasta el 77%. Sin embargo, el tamaño no solamente es lo importante en este caso, porque los engrosamientos septales y murales incluso tienen una mayor exactitud. Cuando se combinan todos estos, obviamente la probabilidad se acumula y suele ser mucho mayor. Entonces, ante un paciente que tiene una neoplasia mucinosa quística, aquí sí hay recomendaciones de manejo quirúrgico, que en este caso van a ser cuando el tamaño sea mayor de 4 centímetros o dentro de la lesión quística se presente un nódulo mural o que el paciente tenga síntomas.
Si en el caso de que este paciente tenga una tumoración mucho más pequeña, menos de 4 centímetros, que no tenga nódulo mural, que no haya síntomas, se tiene que hacer un seguimiento, que puede ser por resonancia o por ecoendoscopía. La concordancia interobservador es muy baja y esto siempre los menciono en todas las charlas que hago porque para muchos tener, por ejemplo, esta lesión que está acá al medio, que es una lesión básicamente unilocular, muchos lo podrían catalogar en el aspecto macroquístico solamente como un cistoadenoma mucinoso. Sin embargo, cuando se hizo la punción de esta lesión, era un cistoadenoma seroso, pero de una presentación atípica. Si se dan cuenta, esa es la importancia de aprender a diferenciar mucho porque la concordancia interobservador es baja. Y obviamente, si me permiten acá, ¿ok? Para eso obviamente se podría entonces punzar la lesión y muchas veces ver la característica del líquido y encontrar lo que es el string test o simplemente lo que llamamos el signo de la cuerda. Van a notar ustedes que el componente mucinoso obviamente deja un componente elástico más largo que un seroso, que es completamente líquido, y eso tiene una especificidad muy alta con un valor predictivo positivo también bastante alto. Entonces, son algunos de los métodos que podemos utilizar como diagnóstico diferencial. Miren que la morfología, cuando hay conversaciones entre ecoendoscopistas, solamente 50% de concordancia. O sea, no todos están de acuerdo en lo que ven necesariamente. Y muchos tienen que llegar a punzar. Por eso es que el signo de la cuerda es bastante específico y con un buen valor predictivo positivo. Obviamente se puede ver citología, buscar los valores de CA, buscar otros marcadores genéticos también que nos pueden ayudar a mejorar precisamente estos diagnósticos diferenciales. Esto para mí es muy importante para diferenciar uno del otro y es básicamente que por ejemplo, el CA y la glucosa se utilizan como marcadores bioquímicos muy baratos para poder diferenciar un mucinoso de un seroso. Ya sabemos que el CA en los mucinosos es generalmente mayor de 192 y la glucosa suele ser bastante baja, a diferencia de los serosos que tienen un CA bajo, pero tienen una glucosa mayor de 50, que se puede hacer simplemente con un glucómetro que ustedes utilizan normalmente en la práctica clínica. Los adenocarcinomas tienen la glucosa bastante baja, pero pueden presentar un CA alto, sin que esto sea necesariamente patognomónico del diagnóstico de adenocarcinoma. Este trabajo lo publicamos hace un año en el Digestive Disease, en el cual hicimos un metaanálisis precisamente para ver la sensibilidad y la especificidad de la glucosa intraquística y del CA intraquístico. Y vimos que la glucosa intraquística tiene muy buena sensibilidad, pero el más específico en este caso fue el CA. Entonces, la combinación de ambos nos puede servir precisamente para diferenciar uno del otro. Esta es otra forma que tenemos nosotros de hacer el diagnóstico diferencial y es hacer la punción, el throat and needle biopsy o simplemente la biopsia intraquística, en la cual obviamente se puede tomar una biopsia por ecoendoscopía, metida por dentro de una aguja simplemente 19, y se toma la muestra de la zona que puede para nosotros parecer lo que es el nódulo mural en este caso, y de esa manera hacer el diagnóstico de la invasividad de esta lesión. Esto también es otro de los métodos que se utilizan hoy en día y este metaanálisis también lo publicamos al respecto de ver qué tan efectivo era y el éxito técnico se vio que con la biopsia intraquística fue del 95%, con un diagnóstico completo hasta en el 74% de los casos. Bueno, de alguna u otra manera es una herramienta más que sirve para el diagnóstico diferencial. En cuanto a los IPMNs, sí voy a mencionar algunas cositas bien importantes, porque acá ya no hay una predominancia de sexo, por ejemplo, y acá la importancia es saber si hay compromiso del conducto de Wilson, es decir, si es de rama principal o si no lo es, ¿no? Este tiene un potencial maligno amplio porque va a depender del tipo y obviamente ya hay comunicación con ductos pancreáticos, que es el diagnóstico diferencial con los mucinosos principalmente. Hay que ver si es de rama principal, de rama secundaria o puede tener un patrón mixto. Y reconocerlos es importante para el pronóstico y el tratamiento final del paciente. Y esto se ha visto, por ejemplo, en este estudio que a mí me gusta bastante porque el hecho de que haya un máximo diámetro o dilatación máxima del conducto de Wilson, en este caso, nos es muy útil para diferenciar si es, digamos, un IPMN de bajo grado de malignidad o si es un IPMN de alto grado de malignidad. Eso cuando, digamos, el conducto de Wirsum no pasa de los 6 milímetros. Recuerden que el valor normal es hasta 3.
¿Cuándo surge el problema? Cuando tienen un Wilson muy dilatado, entonces ustedes ya no pueden diferenciar si tiene bajo grado, alto grado o si es un cáncer invasivo. Es más, para diferenciar el invasivo del alto grado, lamentablemente es muy difícil de hacerlo solamente con ese valor del conducto de Wilson. Por eso, todos los que tienen, los IPMNs que tienen una afectación mayor de 10 milímetros de Wilson, tienen que ir a un tratamiento quirúrgico. Miren la importancia de ver un IPMN de rama secundaria. El riesgo de malignidad es solamente del 5% a los 5 años y a los 10 años solamente del 4%. Cuando hacemos una diferenciación entre las guías europeas y la anterior de Fukuoka, la diferencia hoy en día es básicamente mínima. Vamos a ver que lo que llamaban ellos estigmas de alto riesgo y la guía europea lo llama como indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico, y lo que son los worrisome signs o simplemente los signos preocupantes se consideran hoy en día como, digamos, los problemas relativos. Si me permiten con el tiempo, me avisan por favor, faltando 5 minutos, ¿sí? Entonces, es importante porque en algunos de los casos la diferencia es básicamente mínima, y por ejemplo, las contraindicaciones relativas acá en la guía de Foucault, que es de más de 3 centímetros, y la otra mayor de 4. Las diferencias son realmente mínimas, pero depende de cada escuela en este caso. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque los pacientes que tienen un IPMN, que no tienen ni los estigmas, ni indicaciones absolutas, ni indicaciones relativas, es decir, no tienen signos preocupantes, miren el riesgo de malignidad, 0 a 2%. En cambio, los pacientes que ya tienen estigmas de alto riesgo llegan a 4%, pero si ya tienen alguna característica preocupante, el riesgo es de casi 50%. Entonces, aprender a reconocer estas indicaciones absolutas y relativas es súper importante dentro de la práctica ecoendoscópica en este caso. Miren ustedes que el nódulo mural es uno de los predictores que tiene mayor importancia dentro de los ratios para predicción de severidad o para predicción de malignidad, con un riesgo hasta de 9 veces. Pero si hay un Wilson mayor, dilatado mayor de 5 milímetros, paredes engrosadas, sea 19,9 elevado, este riesgo es súper acumulable. Para los ecoendoscopistas, esto es muy importante porque esto lo vemos con frecuencia. El acúmulo de moco y el nódulo mural muchas veces puede ser un problema para el diagnóstico. Algunos tips para acá. Recuerden que el acúmulo de moco es hipoecogénico, mientras que el nódulo mural puede ser iso o hiperecogénico. Aquí hay un anillo hiperecogénico muy notorio en el acúmulo de moco, pero aquí no. Y los bordes habitualmente son lisos y en el nódulo mural son irregulares. Esto, dentro del punto de vista teórico, como siempre, si hay dificultad, lo que se hace es una biopsia intraquística, ¿no? Me gusta mucho este cuadro. Algunos lo pueden compartir, otros no en general, porque hay mucha variabilidad. Si el paciente tiene indicaciones relativas, en este caso, y tiene uno de los criterios nada más, y el paciente tiene comorbilidades, es preferible hacer solamente seguimiento porque el riesgo del paciente es muchísimo mayor. Pero si hay más de 2 criterios con comorbilidades o el paciente no los tiene, este paciente puede ir a una cirugía. La misma indicación que si el paciente tiene una indicación de alto riesgo o si tiene una característica de alto riesgo en este caso. Los pacientes que se va a hacer seguimiento, lo importante es hacer con ecoendoscopía o resonancia, sea 19,9 o evolución clínica. Y esto es importante porque en el primer año se hace cada 6 meses y luego se puede hacer anual. Hoy en día, para los IPMNs, ya no se corta el seguimiento a los 5 años, sino tiene que ser hasta el final, o hasta que el paciente tenga indicación de cirugía o bien de larga data. Y eso lo van a ver en un momento en un cuadro más. El paciente ANFIT, si un paciente que no va a ser sometido a cirugía, pues no tiene necesidad de hacerse seguimiento realmente si no vamos a hacer nada por ellos. ¿Por qué les mencionaba esto del IPMN y el seguimiento posterior? Porque el riesgo a los 3 años de progresión de enfermedad es 45% y a los 5 de 70%. Pero pasados los 5 años sigue aumentando el riesgo y sigue siendo muy alto. Perfecto, entonces acá se van a dar cuenta ustedes de cuán importante es hacer el seguimiento a los IPMN. Perdón. Algunos datos pequeñitos ya para completar la parte de exposición. ¿Amilasa se utiliza? Sí, pero básicamente para excluir los pseudoquistes, es decir, hacer una punción y buscar amilasa en la punción del líquido
del contenido quístico. Hoy en día se utiliza ya en otros países, pero sigue siendo caro para nuestro medio utilizar marcadores genéticos como el CARRAS y la pérdida allélica, que son muy específicos para malignidad, o utilizar el GNAS, que suele ser muy específico para los IPMN, por ejemplo. Eso sería otra herramienta importante. Nosotros no contamos todavía con estas. Y esto es otro rubro que también es importante, sigue siendo caro, porque por ecoendoscopía ya se puede hacer la evaluación con focal intraquística. Y es tan fácil, dentro del punto de vista teórico, reconocer un cistoadenoma seroso de un IPMN por esta red vascular superficial o proyecciones papilares, que la sensibilidad y la especificidad suelen aumentar notoriamente. Sobre todo la especificidad en ambos casos llega hasta el 100%. Muy importante tener en cuenta estas herramientas que son caras. Las dos diapositivas que les voy a mostrar siguientes son los errores típicos que hay en el seguimiento de los pacientes que tienen neoplasias quísticas en sí. Y eso es lo que tienen que tratar de cambiar el chip en general antes de pasar a la última diapositiva de conclusión. La evaluación innecesaria, si una lesión quística es menor de 15 milímetros, es innecesaria. No se necesita punzar ni hacer una evaluación mayor. Si el paciente es un adulto mayor o tiene una indicación de cirugía, tampoco es necesario estar persiguiendo al paciente porque ya tiene una indicación quirúrgica, o bien si es anciano con mucha comorbilidad, pues no se podrá hacer nada más. Punzar todas las lesiones quísticas, no. Si bien es cierto que hay dificultad muchas veces para poder diferenciar una con la otra, si tienen la característica tanto por resonancia o por ecoendoscopía de un cistoadenoma seroso, no tienen que hacer absolutamente nada. No tienen necesidad de punzar. Solo se punza si hay dudas. ¿Tienen que seguir a los cistoadenomas serosos? Tampoco. Es innecesario porque han visto que la progresión a malignidad, 0.1%. O sea que no deben de seguir cistoadenomas serosos. Y seguir tomográficamente a las lesiones quísticas no se hace. Se hace con resonancia o con ecoendoscopía, que eso es también importante tenerlo en cuenta. La última diapositiva en las conclusiones. Saben ustedes que las neoplasias quísticas o lesiones quísticas acá son relativamente frecuentes y son hallazgos incidentales. Van a encontrar mucho en tomografías o en resonancias que se hacen por otras causas en sí. El diagnóstico definitivo no siempre es necesario si se tiene una clara indicación quirúrgica. No busquen más allá en los diagnósticos si saben que el paciente tiene una lesión grande, 7, 8 centímetros con un nódulo mural o signos de invasión. Ahí ya no tienes que seguir, tienes que mandarlo a operar. Las lesiones mucinosas pueden ser diferenciadas de las no mucinosas de forma muy barata con lo que es la glucosa y el CEA. Los marcadores genéticos no están muy disponibles actualmente en nuestro medio, pero CEA y glucosa es muy útil y les va a servir muchísimo. Los IPMNs tienen que seguir seguidos por largo tiempo. Eso no lo deben de olvidar, eso es un concepto que ha cambiado. Antes se cortaba a los 5 años, hoy no. La progresión tiene que ser hasta el final. Y las pruebas genéticas y la endomicroscopía confocal son técnicas caras, todavía no disponibles, pero una herramienta futuro seguramente muy, pero muy importante. Doctores, es para mí un gusto haberle presentado esta charla. Espero que la hayan disfrutado. Gracias por su atención.